Anteriormente revisamos los concept arts y diseños descartados de los icónicos kaijus de la era Showa, los cuales marcaron profundamente a la franquicia. En esta ocasión haremos lo mismo, pero con los kaijus que nacieron en la era Heisei, es decir, no revisaremos los diseños de los monstruos ya existentes, sino aquellos que surgieron en esta nueva etapa. ¡Venga, intro! Batra surge a partir de Gigamoth, del cual se plantearon varias versiones como un ave mutada o una larva gigante que crecería hasta transformarse en una gigantesca polilla con alas triangulares, o en esa criatura bípeda que se aleja bastante del aspecto de una polilla o mariposa, asemejándose más a otros insectos como mantis o langostas. Este kaiju nació de la idea de un ser que emergía del mismo huevo de Mothra, pero corrompido por la contaminación nuclear, y la película se llamaría así, Godzilla vs Gigamoth. Al final, el diseñador Minoru Yoshida concibió a Batra como la contraparte oscura de Mothra, una deidad antigua y un antihéroe más que un villano, y se tienen muchos conceptos a partir de esta visión. Por el lado del estado larval hay varias propuestas, pero el patrón que se repite es que se quería una versión oscura y ponzoñosa de las larvas de Mothra, que son lisas con tonos beige. En su lugar, estos concepts agregan espinas, crestas y cuernos a la larva de Batra, con colores saturados y vivos, alertando su peligrosidad. Por otro lado, para la forma final de Batra se siguieron contemplando diseños bípedos y humanoides, insectoides, aunque hay más con forma de polilla con variaciones de patrones de colores en las alas, manteniéndose en la paleta de color negro, amarillo y naranja. Por último, hay que destacar que su nombre se compone de Battle y Mothra. A mi parecer, en su forma larval, su cabeza se asemeja a un casco de guerra romano. ¿Se imaginan que este fuese el diseño final? Pienso que la diferencia entre Mothra y Gigamoth es drástica, como Gizmo y los Gremlins, uno tierno y esponjoso y los otros agresivos y con picos. Pero bueno, en esta ocasión quise revivir estos conceptos redibujándolos y aplicándole mañas y marañas de la edición para obtener cómo se vería si hubiese sido un Suitmation. Para crear a la kaiju vegetal, en un inicio se planteó que naciera de una fusión entre la hija fallecida del Dr. Shiranui y una planta tropical. Tendría una única forma femenina, con pétalos venenosos que usaría como arma al enfrentarse a Godzilla. Desde el principio, la forma de rosa estuvo en los planes, lo que lo habría convertido en una kaiju completamente vegetal, sin ningún rasgo animal. No fue sino hasta adelante en la producción cuando decidieron darle a Violante una forma más bestial. Para justificar este cambio se añadió a la historia que no solo se había fusionado el ADN de la hija del Dr. Shiranui con una rosa, sino también con células recolectadas de Godzilla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque por un momento pudimos haber tenido algo así como un Godzilla Rose o Godzilla Plant. En este punto se barajaron varias posibilidades, pero que se pueden resumir en los siguientes conceptos: una rosa con cabeza de Godzilla, un monstruo vegetal con tentáculos pero sin pétalos, una versión más godzilliforme de esta planta, o incluso una criatura de aspecto insecto vegetal. En varias ilustraciones, Violante aparece con extremidades, ya sea como bípedo o cuadrúpedo, pero especulando al ser una planta, tal vez decidieron que no tuviese movilidad, teniendo que estar plantada, aunque al final de la cinta el director decidió que sí tendría movimiento, así que se quedó sin patitas e inexplicablemente se mueve. Siempre me he preguntado cómo lo hace. Lo que casi siempre se mantuvo fue el hocico alargado, muy similar al de un cocodrilo o un mosasaurio, rasgo que terminaría conservando en su diseño final, aunque se exploraron muchas variantes para su boca, algunas inspiradas en plantas carnívoras, otras con pétalos dentados que se abrían y cerraban al estilo de los Demogorgons de Stranger Things. Otra cosa que siempre estuvo presente fueron sus zarcillos dentados o con espinas. De todas las ideas, quizá la que más se aleja del concepto final son aquellas en las que Violante parece una especie
de insecto vegetal, quizá inspirada en insectos que se mimetizan con su entorno, como las mantis orquídeas. Aún así, el concept que decidí recrear es la idea original en la que Violante no tiene una forma bestial y es una flor con máscara. La concepción de Godzilla como criatura tiene un punto de partida más terrenal. Antes de ser el rey de los monstruos, su forma original se pensó como la de un dinosaurio superviviente de la era mesozoica, un Tyrannosaurus Rex mutado por la radiación. Sin embargo, conforme avanzaba la producción de Godzilla vs. King Ghidorah, esta idea fue tomando una identidad propia, dando origen al Godzillasaurus, una especie ficticia creada para justificar el linaje prehistórico del monstruo sin depender de especies reales. Los primeros bocetos mostraban criaturas de piel verdosa o azulada y una cabeza más próxima a la de Godzilla que a la de un tiranosaurio puro. Tenía 4 dedos, garras alargadas y una musculatura poderosa, un verdadero lagarto terrible. Pero el concepto del Tyrannosaurus no se detuvo ahí, siguió influenciando a sus sucesores, especialmente a Godzilla Jr. Toho originalmente quiso recuperar a Minilla, pero el director Takao Akawara optó por algo nuevo, un descendiente directo del Godzillasaurus. Curiosamente, su aspecto inicial era bastante intimidante: cuerpo delgado, hocico largo, postura encorvada. Realmente no cambia mucho de sus conceptos iniciales, algunos cambios de color y manchas, pero el concepto de un bebé dinosaurio Godzilla ahí estaba. Sin embargo, en Godzilla vs. Space Godzilla rediseñó al personaje como Little Godzilla, buscando apelar al público infantil y femenino. El resultado fue casi otro personaje, compacto, adorable y con una gran cabeza y ojos cafés. Si uno viera ambas versiones sin contexto, difícilmente imaginaría que se trata del mismo ser en etapas distintas. Ni siquiera comparten el color de los ojos ni las espinas dorsales. El ciclo se cerró con Godzilla Jr. en Godzilla vs. Destoroyah, donde el diseño volvió a sus raíces saurianas, inspirada en los tiranosaurios, con un andar encorvado y delgado, alejándose por completo de la postura recta y pesada del Godzilla clásico. En varios concepts, Jr. parece un cruce entre T-Rex y Godzilla, y uno, sorprendentemente, recuerda al Godzilla de TriStar del 98. Tomaré de referencia estos concepts que resaltan ese aspecto de tiranosaurio verde que querían para estos kaijus, para ver cómo se habría visto. Los Doras representan uno de los conceptos más singulares surgidos durante la era Heisei. Su nombre proviene de Dora, tomado de King Ghidorah, lo que subraya su conexión directa con esta etapa de 3 cabezas. En la producción de Godzilla vs. King Ghidorah, el guión los describía como organismos sintéticos similares a una mezcla entre murciélago y un gato. A partir de esa idea, el diseñador Nishikawa elaboró varios conceptos experimentando con distintas proporciones entre rasgos felinos y características que recordaban a lémures o a chinchillas. Algunos diseños mostraban criaturas suaves y casi adorables, con pelaje y colas de gato. Este se parece a Momo. Pero aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué un gato murciélago evolucionaría en un dragón? ¿Quién vio a King Ghidorah y pensó en un gato? Lo de los murciélagos te lo puedo llegar a pasar por el tipo de alas, pero es que son dos cosas muy diferentes. Sí, debe ser pariente de los Digimon. En fin, al menos existe un ápice de lógica y sentido en un concept en donde los Dorats habrían lucido como un pequeño dragoncito sin brazos. Por eso mismo es que elegí a este para que obtenga su recreación. El concepto de Space Godzilla pasó por un largo proceso de transformación antes de llegar a su forma definitiva. Al inicio, su papel lo ocuparía
Emperor Ghidorah, una versión alienígena y completamente nueva del clásico drago tricéfalo, diferente al visto en Godzilla vs. King Ghidorah. Sin embargo, Toho descartó la idea al temer que el diseño se pareciera demasiado a Yamata no Orochi, el mítico dragón de 8 cabezas del folclore japonés. Así que se decidió crear un nuevo kaiju, un ser que reflejara a Godzilla, pero corrompido por el poder del espacio exterior. Entre los primeros conceptos hubo varias propuestas curiosas. Se exploraron conceptos de enemigos como Astro Godzilla y Crystal Godzilla. Ambos representaban intentos de crear un antagonista que fuera el reflejo y la evolución del propio Godzilla. Los concepts se podrían dividir entre los Godzillas alados y los Godzillas cuadrúpedos, pero en todos manteniendo el concepto de Godzilla con cristales en vez de placas dorsales. Se nota que querían que fuera grotesco. En este parece como si fuese Space Violante en vez de Godzilla, y es que originalmente las células de Violante serían las que darían origen a este kaiju, así que sería como la reencarnación de la reencarnación. ¿Alguien puede dejar a la pobre Erika en paz? Dentro de las propuestas cuadrúpedas está esta en donde se ve muy incómodo de existir. Se supone que estas son sus patas, pero son tan cortas y pegadas al cuerpo que no pareciese que pudiese moverse. Algo que me llama la atención es que no tiene ojos y que su cabeza, omitiendo la especie de astas o cuernos de cristal, me recuerda a un saurópodo, alejándose de la apariencia de terópodo de Godzilla. ¿Creen que Shin Godzilla se veía incómodo? Intenta rascarte la nariz con esas manos. El diseño final de Space Godzilla fue trabajo del artista Minoru Yoshida, quien participó también en la creación del videojuego de Super Godzilla. Se puede apreciar, bueno, es que no es ni la influencia, es la calca directa de Super Godzilla, solo le hicieron un recolor. En estas páginas de revistas se aprecia como el concept original de Space Godzilla es el mismo que el de Super Godzilla. Ay, en vez de llamarse Heisei, debería ser Clone Wars. Pero bueno, el diseño que escogí para recrear es el de Space Peña de Bernal, pues es lo suficiente alejado del concepto e incómodo de ver que al menos quiero ver cómo se habría visto. Tras la derrota de King Ghidorah en Godzilla vs. King Ghidorah, Toho decidió resucitar al dragón dorado con una nueva identidad, Mecha King Ghidorah, una fusión entre criatura orgánica y máquina. En los bocetos conocidos podemos ver que la idea estaba muy bien cementada. Se haría King Ghidorah pero con partes metálicas. Lo que pudiese variar es el color que tendrían las cabezas metálicas o el porcentaje que abarcaría la parte robot del kaiju. También el diseño de las alas fue muy discutido, pues podemos ver alas orgánicas, mitad y mitad, totalmente robóticas. Algunas me recuerdan a las alas de los Caza-Tie de Star Wars. El único concepto que justo se despega de este concepto cyborg es este, en donde vemos un Ghidorah totalmente robótico, en un tono plateado azulado. ¿Y soy yo o a este mecha le hace falta la cabeza izquierda? La verdad, no les voy a mentir, me dio mucha flojera redibujar este kaiju, así que solo modifiqué las características que difieren del original. El último gran enemigo de la era Heisei está ligado al Oxygen Destroyer, muy posiblemente encontrando ahí el origen de su nombre. Durante la preproducción, el kaiju pasó por varias ideas. Al inicio se planeó una entidad llamada Ghost Godzilla, el espíritu vengativo del primer Godzilla. Más adelante surgió Barubaroi, un ser mutante y evolutivo que adopta distintas formas según el entorno. Sin embargo, ambos conceptos fueron descartados. Fue entonces cuando el diseñador Minoru Yoshida propuso un nuevo enfoque, una criatura con estética de crustáceo, de aspecto infernal, inspirada en la obra de Go Onegai, Devilman. Para empezar, podemos ver que hay varias propuestas un poco variantes del resultado final, con cangrejos humanoides que varían en alguna que otra parte del cuerpo, como la cabeza, pero manteniendo la silueta. Luego, tenemos diseños variantes de sus faces, en donde la constante es un cuello alargado, pareciendo más una especie de langosta o camarón con muchas patas.
Después, este kaiju pudo haber sido una especie de plancton. Por su origen como organismo microscópico, es como una mezcla de plancton y babosas de mar, incluso no se distingue bien en los bocetos, pero pudo haber sido translúcido. A partir de aquí nos vamos alejando más del concepto final. Estoy de acuerdo que esos sketches hacen referencia a las fases iniciales de Storoya, pero se ven muy flexibles y ondeantes para ser un crustáceo. Además, su silueta parece más el de una mantarraya, pero en este otro parece una especie de pólipo marino que evoluciona en un crustáceo y luego en un Demobot de Stranger Things. Algo que se me hace súper curioso es que son casi idénticos, con las alas terminando en garras. Lo que se me hace más curioso es como en estos dos concepts se ve gráficamente cómo es que habría más de dos Destroyas con diferente forma que al final se ensamblarían como si de un Megazord de Power Rangers se tratase, teniendo una especie de kaiju orca con un cangrejo en la espalda y al Demobot montado en un... no sé cómo describir esto, ¿una morsa kaiju? En fin, aún manteniendo algo en común, y es que todos estos son habitantes del mar, pero también se llegaron a pasear ideas como ¿un saurópodo? Este concept no tiene nada que ver con su morfología final, cuadrúpedo con un cuello y colas largos, sin alas y con un único rasgo que los relaciona, unos cuernos en forma de su primera fase de cangrejo. Y finalmente, y el concepto que se aleja un tanto o mucho, pero que en concepto podría tener sentido, este toro endemoniado que por si no fuera poco, el nombre de Destroya, haciendo alusión al destructor de oxígeno, este diseño es literalmente una ojiva nuclear con patas y cuernos. Realmente una representación de un demonio encarnado, como al final retrata el diseño final con sus alas y cuernos. Por eso mismo es que este concept es el que he escogido para recrear de forma realista. Concluyendo así este video, ¿qué les han parecido estos conceptos descartados? ¿Les gustaron las revividas que hice? Realmente se habría visto muy diferente esta era. Déjenme todo en los comentarios y únanse como miembros del canal. Sin más, esto es Ajolote Kaiju y les deseo un kaijuyesco día, que es más grande que un gran día. Bueno, sale, bye.